Queridos hermanos, buenas noches. Vamos a empezar ya esta última sesión de este curso de Introducción a la Teología. Empezamos, como siempre hay que empezar, invocando al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, te damos gracias porque nos has convocado en este momento en tu nombre para conocerte más y así poder amarte mejor. Te pedimos, Jesús, que nos llenes del Espíritu Santo para profundizar en tu palabra y para comunicarla con alegría a los demás. Nos ponemos, Jesús, bajo la protección de tu Madre Santísima, sabiendo que ella siempre nos lleva hacia ti, que eres el único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ahora voy a terminar con todas las preguntas que ustedes han hecho, y si alguna queda pendiente, ya después van a venir otras charlas, otros cursos, trataremos de responderlas. Han quedado preguntas pendientes de la clase 7. Vamos a poner acá preguntas clase 7, parte 2. Comenzamos por una primera pregunta de Hernán Benítez. Desde aquí mi saludo y mi bendición. Padre, decimos que Dios no cambia, es inmutable, pero ¿cómo explicar que Jesucristo, antes de encarnarse en espíritu, luego pasó a tener cuerpo, o sea, materia, pero Dios sigue siendo inmutable? Es una pregunta muy profunda. Felicito a Hernán Benítez. Eso me lleva a hablar de los dos misterios centrales de nuestra fe. Hay dos misterios centrales en la fe católica. Hay dos misterios centrales en la fe. ¿Cuáles son esos dos misterios centrales? La Trinidad y Jesucristo. Son los dos misterios centrales en la fe. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios, tres personas divinas. ¿Quién se hizo hombre? El Padre no se hizo hombre, el Espíritu Santo no se hizo hombre, el Hijo se hizo hombre. El Hijo se hizo hombre. Por lo tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Hijo, en cuanto Dios es espíritu puro, pero al hacerse hombre, toma una naturaleza humana. Y eso en nada daña la divinidad. Jesús es el Hijo que se hace hombre. Y Jesús toma, en cuanto que es el Verbo encarnado, en él hay una naturaleza humana, y eso en nada afecta a la naturaleza divina. Dios, en cuanto Dios, no tiene cuerpo, pero el Hijo se encarnó. El Hijo tiene una humanidad, tiene un cuerpo, y el cuerpo de Jesús en nada daña lo divino. Es el misterio de Jesucristo que está relacionado con el misterio de la Trinidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para poder responder tu pregunta, Hernán, hay que distinguir el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios,
la segunda pregunta de nuestra hermana Lía La Rosa. Desde aquí mi saludo y bendición para nuestra hermana Lía La Rosa y todas las legionarias. Padre Carlos, en la Biblia Jesús dice que en el infierno hay fuego y rechinar los dientes. No es suficiente para explicar las penas del infierno. En la Biblia está claro que se habla del fuego eterno, eso está claro. Ahora, la teología trata de explicar cómo es el fuego. La Iglesia no ha explicado al detalle cómo es ese fuego eterno. Entonces la teología trata de explicar lo que son las penas del infierno. Partiendo de la Biblia. La teología trata de explicar lo que son las penas del infierno partiendo de la Biblia. Y la teología habla de la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño consiste en no ver a Dios por toda la eternidad. No ver a Dios por toda la eternidad, ¿no? Y esto es la peor pena. No ver a Dios por toda la eternidad. Hemos sido creados para Dios y nosotros, porque no nos hemos querido arrepentir de los pecados graves que hemos cometido, porque hemos usado mal nuestra libertad, nos alejamos de Dios. Y si morimos así, nosotros hemos decidido no ver a Dios por toda la eternidad. Es la peor pena. Y la pena del sentido es la causada por el fuego eterno que habla la Biblia. Por el fuego eterno. Y habla del rechinar de dientes. Es decir, la pena del sentido es el dolor en el condenado por lo que le rodea. Todo lo que rodea al condenado causa dolor. ¿Qué rodea al condenado? Lo rodean los demonios, los otros condenados, bonita compañía, ¿no? Imagínense ustedes que van a un lugar donde todos te miran mal, donde todos te miran con odio. ¿Tú qué dices de ese lugar? He estado en un infierno. Pues hay un dolor en el condenado causado por todo lo que le rodea. Esto que le rodea es el fuego eterno. Ahora la teología busca explicar en qué consiste el fuego eterno. Es todo lo que rodea al condenado y que le causa dolor. Es la falta de amor, la falta de comunión. En el infierno no hay amor, en el cielo hay plenitud de amor. Entonces, en el infierno tenemos la pena de daño, no ver a Dios por toda la eternidad, y la pena de sentido. Es la causada por el fuego eterno, que es el dolor en el condenado por lo que le rodea. Es decir, el condenado está rodeado por los demonios, los otros condenados, y hay un contexto donde no hay amor. Y todo eso le causa dolor. Aparte que no ve a Dios por toda la eternidad. Es una forma de explicar lo que significa la pena de sentido. Y eso también pregunta nuestra hermana María Elita Combe Gutiérrez, desde aquí mi salud y bendición. Ella dice: Padre, existe el infierno en dogma de fe. El teólogo profundiza y hace sus propios aportes a la vida cristiana. ¿Cómo son las penas en el infierno? Entonces la teología dice: hay pena de daño, no ver a Dios por toda la eternidad, que es lo peor. Eso es lo peor, que no vas a ver a Dios por toda la eternidad, no vas a estar unido a ese Dios que tanto te ama. Y la pena de sentido, causada por el fuego eterno. Ahora, ¿en qué consiste el fuego eterno? La Iglesia no ha enseñado en qué consiste el fuego eterno. Los teólogos dicen que es todo el contexto que rodea al condenado
y que le quema porque falta amor, porque te rodean los demonios, los otros condenados. Es una forma que explica la teología, pero la Iglesia no ha enseñado en qué consiste la naturaleza del fuego eterno. Es un tema teológico de especulación. Es dogma de fe que existe el infierno, que quien muere en pecado mortal y no se arrepiente va al infierno, y que en el infierno ya no hay salida, es decir, que el infierno es eterno. Todo eso es dogma de fe, pero explicar las penas del infierno es un tema de especulación teológica. Por lo tanto, son temas que se pueden profundizar. Están haciendo preguntas muy elevadas, les felicito. Se ve que se han vuelto grandes teólogos. Están tomando seguramente mucha agua de manzana y están comiendo mucho pescado. Hay dos misterios centrales en la fe, la Trinidad y Jesucristo. Cuando decimos que Jesús tiene cuerpo, tiene humanidad, eso no afecta la divinidad. El Hijo, en cuanto a Dios, es espíritu puro, pero en cuanto ha tomado una naturaleza humana, tiene un cuerpo, una humanidad. En cuanto a las penas del infierno, tenemos la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño consiste en no ver a Dios por toda la eternidad, y la pena de sentido, la causada por el fuego eterno. Bien, sigamos para poder acabar. Tenemos aquí otra pregunta de nuestra hermana Castavas Marta. Padre, ¿en qué casos el Señor no puede perdonar pecados? Bueno, Dios lo perdona todo, pero Jesús dice que hay unos pecados que no se perdonan. Dios perdona todo cuando hay arrepentimiento. Por eso es importante hablar de lo que significa los pecados contra el Espíritu Santo. Vamos a explicar los pecados contra el Espíritu Santo. Sigamos, vamos a ver si logramos terminar todas las preguntas. Número 3. Pecados contra el Espíritu Santo. Lo pueden leer en Mateo 12, 31 al 32. La pregunta de nuestra hermana Marta Castavas, desde aquí mi saludo, hermana, y mi bendición. ¿En qué casos el Señor no puede perdonar pecados? En realidad, los pecados contra el Espíritu Santo consisten en cerrar el corazón a la infinita misericordia de Dios. Dios te quiere perdonar, pero tú has cerrado tu corazón. Has cerrado el corazón al perdón de Dios. Y Dios respeta tu libertad. Misteriosamente Dios respeta que le digas no. Cuando una persona le dice no a Dios, cierra su corazón es como una piedra. Entonces, ese pecado contra el Espíritu Santo, esa persona no recibe el perdón de Dios porque no quiere recibir el perdón de Dios. Por lo tanto, la culpa no es de Dios, es porque estamos usando mal nuestra libertad. Y los pecados contra el Espíritu Santo tenemos la presunción, la desesperación, la impenitencia final, el rechazo a la verdad salvífica, la envidia espiritual. Son pecados contra el Espíritu Santo. Ahorita no me voy a extender porque si no, no acabaría. ¿Qué presunción decir, como Dios es misericordioso, viva como vive
Si tú sabes que Cristo fundó una sola iglesia, ahí están todos los medios para la santificación y rechazas a la iglesia, sabiendo que Cristo fundó una iglesia, si sabes, no estoy diciendo que eres ignorante, si sabes, es un rechazo a la verdad salvífica, estás pecando con el Espíritu Santo. Y la envidia espiritual, que es lo propio del diablo, cuando una persona le tiene envidia a otra y la hace caer. Esto es maldad, pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces escuchamos, a veces entre jóvenes, es muy sano, es sanazo, vamos a marearlo? Es un pecado grave, es pecado contra el Espíritu Santo, estás haciendo de diablo. La envidia espiritual es, le tenemos envidia a una persona porque es buena, porque es sana, y la hacemos caer. Pecado grave, muy grave. Entonces, que el Señor nos libre de los pecados contra el Espíritu Santo. Esos son los pecados contra el Espíritu Santo: presunción, desesperación, impenitencia final, rechazo a la verdad salvífica, envidia espiritual. Sigamos. Nuestra hermana Nelly Cortés, desde aquí mi salud y bendición. Padre, ¿cuál es su opinión de las procesiones de los santos? Gracias. Bueno, vamos a poner procesiones. Las procesiones forman parte de la religiosidad popular. ¿Ya? Forman parte de la religiosidad popular y expresan la fe. Expresan la fe y además se veneran las imágenes, no se adoran, se veneran las imágenes. Padre, deme un texto bíblico de una procesión, por ejemplo, lean 2 Samuel 6, es la procesión del Arca de la Alianza. Como inclusive David iba bailando, alabando a Dios delante del Arca de la Alianza, alababa a Dios, bailaba. Las procesiones forman parte de la religiosidad popular, expresan la fe, se veneran las imágenes, ¿no? Y deben conducir a los sacramentos. Muy importante es esto. Las procesiones deben conducir a los sacramentos. Hay gente que dice: Padrecito, yo soy bien católico, yo siempre voy a la procesión del Señor de los Milagros. ¿Te confiesas? No. ¿Vas a misa? No. La verdad que de católico no tiene nada, porque el buen católico frecuenta los sacramentos. Y también hay que purificar muchas cosas en las hermandades, en las procesiones, porque algunos, aparte de cargar al santo, luego cargan a San Pablo o a Santa Chela. Ya me entienden, ¿no? Entonces, algunos cargan el alma y luego están cargando 20 cajones de cerveza. Eso hay que erradicarlo. Eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Las borracheras, los desórdenes, eso hay que purificarlo. Siguiente pregunta de nuestra hermana Fabiana Acero, desde aquí mi salud y bendición. Padre, por favor, responda a estas preguntas sobre la diferencia entre sequedad espiritual, desolación, noche oscura espiritual. Bien elevada nuestra hermana Fabiana Acero. Buena pregunta, hermana, se ve que usted es orante. La hermana ha preguntado sobre una cuestión que podemos colocar en las dificultades de la oración. Dificultades de la oración. Cuando hacemos oración vamos a encontrar dificultades. Entonces, hay diferentes dificultades, ¿no? Algunas dificultades que vienen por nuestra culpa, ¿no? Hay dificultades que vienen por nuestra culpa. Por ejemplo, distracciones, falta de concentración, etc. Pero también hay pruebas de Dios. Dios nos pone a prueba, pruebas. Y dentro de las pruebas está la noche oscura. La noche oscura
la aridez, no sentimos nada, la desolación, nos sentimos solos en la oración, pero todo esto va a pasar, son pruebas. Muchos santos han vivido la noche oscura. Por ejemplo, ¿quién habla de la noche oscura? San Juan de la Cruz habla de la noche oscura. Hay santos que han pasado la noche oscura, estaban orando y no sentían nada, se sentían solos, sentían que estaban en un desierto, veían todo oscuro y Dios les quitaba la consolación. Es decir, no hay consolación de Dios. Pero esto es una prueba y por lo tanto Dios nos prueba, pero nos da la gracia también. Y la prueba pasa y salimos fortalecidos. Lo peor es dejar la oración. Nunca se debe dejar la oración. Repito, dentro de las dificultades de la oración tenemos dificultades por nuestra culpa, nos distraemos, estamos rezando y estamos pensando en la telenovela turca o estamos pensando en el partido de fútbol. Entonces hay que erradicar las distracciones, hay que luchar contra la falta de concentración. Pero también hay pruebas que vienen de Dios y lo que viene de Dios es para nuestro bien. La noche oscura es un estado del alma en el que se une la aridez, la desolación, no sentimos nada, nos sentimos solos, no hay consolación. Dios nos prueba, pero también Dios nos da la gracia. Y salimos purificados, salimos mejorados, salimos como mejores orantes, porque todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Bien, aquí viene una pregunta de un gran teólogo. Un saludo para la Cofradía del Santo Sepulcro y de la Virgen Dolorosa, porque es una pregunta de nuestro hermano José Luis Chan Romero. Muy buena pregunta. Padre Carlos, ¿podría comentar sobre el tema del celibato de los sacerdotes y religiosos, así como el tema de por qué está permitido a los varones? ¿Cuál es la posición de los teólogos? Muy buena pregunta de nuestro hermano José Luis Chan Romero, vamos a responder. Bien, pues vamos a borrar el PowerPoint de los pobres y respondemos la gran pregunta de José Luis Chan Romero. Un saludo para él y su señora. Bien, vamos con el tema de celibato, un tema candente. Bien. Entonces, dice nuestro hermano José Luis Chan que hable sobre el celibato. Vamos a poner acá el celibato. El celibato tiene fundamentos bíblicos, por ahí hay que empezar. Hay fundamentos bíblicos que yo me los he tenido que aprender porque a veces me encuentro con taxistas. Yo siempre voy vestido de sacerdote con el cuellito blanco y me encuentro con taxistas que ven sacerdote y me quieren convertir. Imagínense ustedes, siempre me tocan el tema del celibato. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que vivir el celibato si uno quiere servir a Dios como ministro? Entonces, por eso me he tenido que aprender de memoria algunos textos bíblicos. Mateo 19:18
quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. Es decir, hay quienes no tienen trato marital por amor a Dios, por el reino de los cielos. El celibato que viven los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, es por amor al reino de los cielos, por amor a Dios. El sacerdote no es un solterón, el sacerdote se ha casado con la iglesia. Que quede claro, está casado con la iglesia. Vive para los demás. También lean ustedes 1 Corintios 7, 25, 28. Y también 1 Corintios 7, 32. Lo resumo. San Pablo dice que el casado se preocupa por contentar a su esposa, el célibe por contentar al Señor. Creo que está claro. Y la iglesia vio que la mejor manera de vivir el sacerdocio ministerial es siendo célibe. Por ejemplo, hay un concilio donde se estableció, concilio de Elvira, así se llama el concilio de Elvira del siglo IV, inicio del siglo IV. Ahí se estableció ya la disciplina. Al inicio, los primeros siglos, hasta el siglo IV, había clero casado y clero célibe. Pero la iglesia, bajo la influencia del Espíritu Santo, vio que la mejor manera de servir al Señor de parte de los ministros sagrados es mediante el celibato, porque refleja a Cristo célibe, el sacerdote, con su celibato, refleja a Cristo célibe. Cristo fue célibe y el sacerdote con su celibato refleja a Cristo célibe. Además, el sacerdote con su celibato se ha desposado con la iglesia, esposa. Y adelanta el estado escatológico. ¿Qué significa el estado escatológico? El estado definitivo de cuerpos resucitados. En el más allá, en la vida eterna, ya no hay matrimonio. Gracias a Dios, dicen los casados. El sacerdote con su celibato, el religioso con su celibato, la religiosa con su celibato, adelantamos el cielo. En el cielo no hay matrimonio, hay un solo matrimonio. Cristo esposo, la iglesia esposa. Y Jesús ha querido que sean los varones sacerdotes. ¿Por qué? Cuando ustedes se vayan al cielo se lo preguntan. Es voluntad de Jesús. Los sacerdotes han sido instituidos por Cristo. Cristo quiere que sean varones. Eso no depende de nosotros. Y por si acaso no es discriminar a la mujer, porque el sacerdocio no es un derecho. Cristo ha instituido el sacramento del orden y ha querido que sean los varones, así como ha querido que el pan y el vino sean la materia del sacramento de la Eucaristía. Él ha querido que sea pan y vino. Respetamos la voluntad de Jesús. Jesús ha querido que sean los varones los que reciben el sacramento del orden. Respetamos la voluntad de Jesús. El sacerdote con su celibato refleja a Cristo célibe. El sacerdote con su celibato se ha desposado con la iglesia esposa. El sacerdote con su celibato adelanta el estado escatológico. ¿Qué es lo escatológico? El más allá, lo definitivo, la vida eterna. Sigamos. Padre, dice nuestra hermana Elena Campos de la CAMI, salud y bendición, ¿por qué los brujos
Santo para sus rituales. Ya, vamos a poner acá 8, brujería. La brujería. La brujería es un pecado contra la fe, pero también es un pecado diabólico. ¿No? Se usan imágenes sagradas para confundir. ¿Quién es el maestro de la confusión? ¿Quién es el maestro de la confusión? El diablo. El diablo es el maestro de la confusión. El diablo es especialista en confundir. Que no se les olvide nunca. El diablo se disfraza de ángel de la luz. Es un texto de San Pablo, ¿no? El diablo se disfraza como ángel de la luz. Así que engaña. Los brujos usan imágenes, Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe, rosarios, pero todo eso es una cáscara y en el fondo está el mal. Quien va a brujo comete un pecado grave, pecado contra la fe, pecado gravísimo. No hay que ir a brujo, ni adivino, ni hechicero, ni que tener las cartas, ni meterse en la nueva era. Entonces no caigamos en los engaños del diablo. Este texto está en 2 de Corintios 11:14. El diablo se disfraza como ángel de la luz. Acá hay una persona que está preguntando sobre una calavera que tiene. Bueno, se permite tener para los estudios de medicina calaveras, pero siempre y cuando se garantice la oración por ese difunto y además una vez que terminan los estudios hay que llevar los huesos a un osario. ¿Ya? No es correcto tener calaveras en las casas. Las facultades de medicina sí pueden tener esqueletos, calaveras, pero se ha recomendado siempre, y eso pasa en algunas facultades, no sé si sigue ocurriendo en todas, que se ofrece siempre una misa al año por todos los difuntos cuyos cuerpos están siendo estudiados en las facultades de medicina. Entonces, ¿qué pasa si una persona tiene un cráneo en su casa? Que lo lleve a una facultad de medicina o que lo lleve a un osario donde se colocan los huesos. Bien, entonces vamos a pasar ahora a las preguntas adicionales. Estas son las preguntas que ustedes escribieron durante las 7 clases que hubo. Ahora vamos a las preguntas adicionales y de manera rápida vamos a responderlas. Entonces vamos a poner preguntas adicionales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a tratar de responder las preguntas adicionales. Quisiera terminar con todas las preguntas, así que paciencia. Vamos a borrar el PowerPoint de los pobres y poner preguntas adicionales. Muy bien. Ánimo. Preguntas adicionales. Vamos con las preguntas de la YAPA.
Esas salieron adicionales y con mucho gusto voy a responder. Nuestra hermana Kenia Tucet, desde aquí mi saludo y bendición. ¿Cuántas religiones hay y en qué se diferencian todas de la nuestra? Bien, pues hay que hablar acá de la verdadera religión. Hay una sola religión verdadera. Siempre se dice que hay una sola religión verdadera. Porque hay una sola iglesia que fundó Cristo. ¿Qué iglesia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la única iglesia que fundó Cristo? ¿Cómo que Agua Viva? No, la iglesia católica. La iglesia católica. Entonces, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Entonces, la iglesia católica, dialoga. La iglesia dialoga con los cristianos no católicos, dialoga. Y entonces aquí viene el ecumenismo, y dialoga con los no cristianos. Y entonces viene el diálogo interreligioso. ¿Ya? Entonces la iglesia dialoga con los cristianos no católicos, tenemos el ecumenismo, y con los no cristianos el diálogo interreligioso. Pero la iglesia es consciente que aquí está toda la verdad. En la iglesia católica está toda la verdad. Por eso el Señor a nosotros nos va a exigir más. Porque en la iglesia están todos los medios para ser santos. A nosotros el Señor nos va a exigir más. Y en la iglesia católica, a los sacerdotes el Señor nos va a exigir más. Así que yo la tengo más difícil que ustedes. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. La hermana Kenia Tucet también habla de los libros que no admiten los protestantes. Ya hemos explicado eso. Tohu, Basi, Mamá, son 7 libros. Acuérdense de esa clase, ya no lo voy a repetir. Tohu, Basi, Mamá. Tobías, Judí, Baruch, Sirácides, Sabiduría, 1 Macabeos, 2 Macabeos. Félix Chumbimuni, desde aquí mi salud y bendición, pregunta por las letras chiquitas que están en la parte inferior de la Biblia. Bien, pues vamos a poner acá Biblia. ¿No? La Biblia tiene letras chiquitas, letras pequeñas, abajo, ¿no? Esos son comentarios, ¿ya? Son comentarios que ayudan a entender el texto. Son comentarios que ayudan a entender el texto, pero no es palabra de Dios. Las letras pequeñas abajo son comentarios. Por ejemplo, esta Biblia católica, el libro del pueblo de Dios, que es buena, tiene abajo comentarios. Acá tiene comentarios. Estos comentarios ayudan a entender el texto que sí es palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Lode Salazar, desde aquí mi saludo y oración. Lode Salazar dice: los padres del desierto hablan de la filocalia. ¿Qué es o qué significa? Buena pregunta, Lode. La filocalia. La filocalia, tenemos filia, ¿no? Que
Filocalia, ¿no? La Filocalia es un libro que yo les recomiendo que lo lean. Son consejos de los padres del desierto. ¿Quiénes son los padres del desierto? En la época de los padres de la iglesia, ¿se acuerdan? Hubo un grupo que se fue al desierto a orar y a hacer penitencia. Así empieza la vida monástica, los monjes. Entonces, la Filocalia es un texto espiritual. Donde hay consejos espirituales. Es un texto espiritual donde hay consejos espirituales, no son generalmente frases llenas de sabiduría. Que lo compusieron los padres del desierto. Ahí empezó la vida monástica. La Filocalia es un texto que ustedes pueden comprar o bajarlo desde las redes y hay consejos muy buenos para la oración, para luchar contra la soberbia, contra la flojera, contra la pereza. Es un libro que yo les recomiendo que lo lean, la Filocalia, que fue escrito por los padres del desierto. Repito, en los primeros siglos hubo un grupo de bautizados que se va al desierto, comienzan a vivir primero solos, luego se reúnen en comunidad, se van formando los primeros monasterios y toda esa sabiduría espiritual queda plasmada en la Filocalia. Filia, que es pues amigo, amistad; kalos, belleza. La Filocalia es el amigo de la belleza, el amor a la belleza si quieren, y sabemos que la belleza es Dios. Bien, vamos ahora con María Luisa Palau. Pregunta: padre, ¿qué es un cardenal? Y lo mismo pregunta Monseñor Nicolás Vicente, mi candidato a Papa Francisco IX. ¿Qué es un cardenal? Bien, pues vamos a borrar. Bien, borremos la pizarra con una tecla que se llama mota. Borremos entonces. Vamos a continuar. Quisiera terminar todas las preguntas para poder dormir en paz, para morir en paz, ¿ya? No quiero quedarme con nada pendiente, si no voy a tener 3000 años de purgatorio. ¿Qué es un cardenal? 4. Un cardenal. Cardenal es un título honorífico. Por lo tanto, no forma parte de la jerarquía. Un cardenal no forma parte de la jerarquía necesariamente, ¿no? La jerarquía está formada por obispos, presbíteros, diáconos. Entonces, el Papa nombra un cardenal, ¿no? Lo nombra el Papa, ¿no? Incluso puede ser laico, ¿no? Lo que pasa es que no se da, pero antes sí había. El cardenal Richelieu, por ejemplo, ¿se acuerdan? En Francia, en la época de la monarquía, no era sacerdote. Incluso puede ser laico, ¿no? Pero no es lo común, ¿no? No es hoy lo común. Por lo general, dentro de los obispos se nombran cardenales, por lo general. Pero también hay sacerdotes cardenales. Hay teólogos que son nombrados cardenales. Por ejemplo, Henri de Libac era un sacerdote, ya murió, jesuita francés. Fue nombrado cardenal y no era obispo. Von Balthasar, un teólogo muy bueno, suizo,
papa, ¿quiénes eligen al siguiente papa? Los cardenales se reúnen en el cónclave. ¿Ya? Entonces es un título honorífico. No forma parte de la jerarquía. Ser cardenal no significa tener un cargo en la jerarquía. La jerarquía lo conforman los obispos, presbíteros y diáconos. Por lo general, de los obispos salen los cardenales. El Papa nombra a algunos obispos como cardenales. No todos los obispos son cardenales, ¿no? Inclusive podría ser laico. Si el Papa Francisco un día se raya, ¿no? Puede nombrar cardenal a Matías, el acólito. Puede ser. No necesariamente tiene que ser sacerdote. ¿Ya? Bien. Vamos con las preguntas de nuestra hermana María Ortega. Desde aquí mi salud y bendición para la hermana María Ortega. Primera pregunta, he hecho varias preguntas, le felicito por su atención. El agnóstico señala que no se puede conocer a Dios. ¿Cuáles serían sus fundamentos o razones? Bien, vamos 5 con la pregunta de nuestra hermana María Ortega, agnóstico. El agnóstico dice que no se puede afirmar ni negar que existe Dios, ¿no? Ni negar que existe Dios. No se puede afirmar ni negar. O sea que se suspende el juicio, ¿no? ¿Y por qué, dice nuestra hermana, dicen esto los agnósticos? ¿Cuál es el fundamento? Sobre todo porque el agnóstico se queda solo con lo visible. Con lo visible. Entonces, lo invisible yo no sé si existe. Me quedo con lo visible. Yo veo este libro, existe. Veo esta mota, existe. Dios no se ve, yo no sé, no lo voy a negar, pero no lo voy a también admitir. Suspendo el juicio del mundo invisible, suspendo. Generalmente ese es el tema. Se queda solo con lo visible. Porque en eso sí encuentra certezas, en lo visible. Se puede casar religiosamente un agnóstico. Sí se puede casar religiosamente. Esto también hay que explicarlo. Pero no puede confesarse ni comulgar. Pero sí puede dar el acto de consentimiento. Puede dar el acto de consentimiento, que es lo importante en el matrimonio. Es más, también puede casarse sin misa. Lo importante en el matrimonio es el acto de consentimiento. Repito, para que haya matrimonio religioso, ante el sacerdote, que es el testigo cualificado, el varón y la mujer, hacen el acto de consentimiento. Y ahí se hizo el matrimonio religioso. Un agnóstico puede casarse religiosamente si quiere casarse como pide la iglesia, uno con una, hasta que la muerte los separe, y con la intención de ser fiel y de vivir los fines del matrimonio, el bien mutuo y la transmisión de la vida. Y puede casarse religiosamente, aunque no se va a confesar porque no admite a Dios, por lo menos no tiene la certeza de que existe y tampoco va a comulgar, pero sí hay un rito especial cuando una parte es agnóstica. Lo importante es que dé el acto de consentimiento. En la iglesia está permitido los matrimonios mixtos y la disparidad de cultos. Por ejemplo, un judío puede casarse con una católica en la iglesia, pero el judío no se va a confesar, no va a comulgar, pero delante del sacerdote va a decir a su esposa: chimotuflia, yo te recibo a ti como esposa y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Punto. Eso es lo que se le pide, nada más. Nada más. Y también puede ser que una chica sea evangélica y el chico sea católico. Y la chica evangélica puede casarse religiosamente, no se va
va a confesar, no va a comulgar, pero delante del testigo calificado, que es el sacerdote católico, la chica va a decir: Pánfilo, yo te recibo a ti como esposo y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Punto. Bien. Dado que el curso de teología es amplio y hay varios tipos de teologías, ¿en cuál se ubica usted, muy aparte de que ya sabemos que es escatólogo? Claro, la señora ha dicho muy bien: yo soy escatólogo, dicho en lenguaje criollo, soy el padre del más allá. ¿Dónde me ubico yo? No me ubico en el más allá, por si acaso. Bien, buena pregunta. La teología tiene varias ramas. Tenemos la teología dogmática, tenemos la teología moral, tenemos la teología espiritual, que son como las tres ramas más importantes. Dentro de la dogmática está la escatología. Yo estoy acá, en la dogmática. ¿Ya? El curso de escatología está dentro de la dogmática. Por lo tanto, yo tengo la especialidad de teología dogmática. Y dentro de la teología dogmática está Dios unitrino, cristología, eclesiología. Y ya les voy anunciando que vamos a empezar esta semana el curso de Dios unitrino para que vayan calentando motores y tomando más caldos de choro para que se muevan más neuronas. En cuanto a la Biblia, me cuesta interpretarla ya que hay pasajes que no los entiendo. ¿Qué hago para entenderla? ¿Qué me sugiere? Bueno, ya hemos hablado de que hay que empezar por leer los evangelios, por ahí hay que empezar. Hay que conocer lo básico del catecismo, y cuando usted tenga dudas, pues anote sus dudas y con toda paz acérquese a un sacerdote. Yo con mucho gusto siempre les recibo a todos ustedes y hagan sus preguntas con toda paz. Todos estamos aprendiendo. Yo también muchas veces tengo que consultar con los sacerdotes más experimentados. Todos tenemos que preguntar cuando no sabemos. Por lo tanto, ya lo he dicho en una clase, creo que fue la pasada, tener una Biblia católica, comenzar por los evangelios, luego tener nuestro catecismo al lado, leer con calma los pasajes bíblicos, tener nuestras fichas y las dudas, anotarlas y salir pues de esas dudas consultando con un sacerdote, que para eso están los sacerdotes, también para enseñar a los fieles la palabra de Dios. Dice: Padre, siempre lo escucho decir que usted es un siervo inútil. ¿Podría explicarlo, por favor? Bueno, yo siempre digo que tengo 3 títulos, ¿no? Porque la gente, cuando a veces voy a dar alguna charla, siempre me dice: Padre, ¿puede enviarnos su currículum? Y yo digo: anota cuál es mi currículum. Soy un pecador, siervo inútil, burro de Cristo. ¿De acuerdo? Ese es mi currículum. Bueno, hermana, usted me dice: ¿por qué digo siervo inútil? Porque está en la Biblia, Lucas 11:17, ¿ya? Siervo inútil. Lucas 11:17. Somos siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. ¿Ya? Por eso lo digo, porque ante Dios somos siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Así que es como una calculatoria que me permite darme cuenta que Dios es el que tiene que lucirse y nosotros somos en verdad siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Así que ya saben cuál es mi currículum. Mi currículum tiene 3 títulos: un pecador, siervo inútil, burro de Cristo. Bien, estamos avanzando, vamos a ir cerrando ya. Gracias a nuestra hermana María Ortega por sus preguntas.
Nuestra hermana Jacqueline Málaga Rodríguez, de latín, oración y bendición. ¿Qué condiciones o características debe tener un religioso para ser doctor? Bueno, doctor de la iglesia ya hemos hablado. Ahora, si me está preguntando por doctor en teología, hay que estudiar la carrera de teología y luego sacar la licenciatura y luego el doctorado, ¿no? Si eso es lo que está preguntando nuestra hermana Jacqueline Málaga Rodríguez. Vamos a borrar la pizarra. Entonces, nuestra hermana Jacqueline pregunta por el grado de doctor en teología. Bien. Entonces, ¿cuál es el itinerario que hay que pasar para ser un doctor en teología? No hay que confundir con doctor de la iglesia, que ya hemos hablado. Entonces, doctor en teología. Para tener un doctorado en teología, hay que ser bachiller en teología primero, ¿no? Luego hay que ser licenciado en teología. Y luego hay que ser doctor en teología. Y para ser bachiller en teología hay que estudiar primero filosofía y luego hay que estudiar teología. Entonces, la filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima son, vamos a poner acá, son 3 años y aquí son 3 años. La licenciatura son 2 años y el doctorado son 2 años. Entonces, para ser doctor en teología, 3 y 3 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 2 son 10. Pero lo importante es que sean santos. ¿De qué vale tanto estudio si no nos esforzamos por ser santos? No vale para nada. Lo importante es ser santos. ¿Ya? La hermana Jacqueline Málaga Rodríguez dice: la Biblia de Dios habla hoy también está aprobada. Hay que ver, como he dicho la vez pasada, si tiene la autorización de la Conferencia Episcopal de algún país o de algún obispo. Ya, eso es muy importante. Los laicos no pueden ser santificados. Sí puedes. Todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Y hemos hablado también de las características que se siguen para el proceso de canonización. Hay todo un itinerario que hablamos la vez pasada. ¿Ya? La vez pasada, hermana Jacqueline Málaga Rodríguez, hablamos de cómo se llega a la canonización. Hay todo un proceso. Hay un proceso que empieza por el estudio del candidato, siervo de Dios, venerable, beato y santo. Y todos estamos llamados a la santidad. Nuestra hermana, ¿cómo llamamos al momento de la Eucaristía cuando el Padre invoca al Espíritu Santo? Desde aquí, hermana María Cecilia Tabaco, mi bendición, oración por usted. Se llama epíclesis. 7. Vamos a poner epíclesis. La epíclesis está en griego y significa invocación. ¿No? En la misa se invoca al Espíritu Santo. Se invoca al Espíritu Santo de tal manera que el sacerdote hace así, invoca al Espíritu Santo, ¿no? Y se hace antes de la consagración. El sacerdote antes de la consagración extiende sus manos sobre el pan y el vino, invoca al Espíritu Santo y luego dice las palabras de la consagración.
llama epíclesis, invocación. ¿A quién se invoca? Al Espíritu Santo. Muy bien. Pasemos ahora a las preguntas de nuestra hermana, la arquitecta Beatriz Ologuren. Desde aquí, mi saludo y bendición, hermana Beatriz. Ha hecho varias preguntas. Va a ganarse el premio a la más preguntona. Le felicito porque está bien que haya hecho varias preguntas. Primera pregunta. El vocabulario que se nos ha proporcionado son verdades teológicas. Mi inquietud respecto al significado de anamnesis, memorial. Es un recuerdo que actualiza. Es terrible saber que la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo se actualiza en la misa todos los días y que cada vez que pecamos, ¿es así o es que Jesús pidió que recordemos todos sus sacrificios para glorificarlo? Ya, la palabra anamnesis significa memorial. Es memorial, es un recuerdo que actualiza. ¿No? ¿Qué se actualiza? La muerte y resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que se actualiza, la muerte y resurrección de Cristo. Pero Cristo murió una sola vez. Y el sacrificio que hace Cristo en la cruz es una vez para siempre. Dice la carta a los hebreos, semen el prosempre, una vez y para siempre. Entonces no es que Cristo vuelve a morir. No, Cristo ofreció su vida por nosotros una vez para siempre, ha resucitado. Se actualiza la Pascua. Se actualiza el misterio pascual. Por lo tanto, se actualiza la ofrenda de Cristo, su muerte, y el Cristo que se hace presente es el Cristo vivo, el Cristo glorioso, el Pantocrator, dicen los orientales, el Todopoderoso. Entonces, ¿qué se actualiza? La ofrenda de Cristo. Cristo está por siempre intercediendo por nosotros, porque ha realizado el único acontecimiento que salva, la Pascua. Entonces, el análisis se hace memorial, que no es un mero recuerdo, es un recuerdo que actualiza. ¿Qué se actualiza? La muerte y resurrección de Cristo. En la misa se actualiza la muerte y resurrección de Cristo, pero no es que Cristo vuelve a ser crucificado, no. Ese acontecimiento del Calvario se hace presente, pero al mismo tiempo el Cristo que se hace presente es el Cristo glorioso, resucitado. Por eso es un misterio. Es un misterio. Cristo está glorificado, resucitado, vivo. Él no se hace presente un cadáver. Pero al mismo tiempo ese Cristo glorificado, Cristo vivo, no es indiferente a lo que estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, a Cristo podemos decir misteriosamente le duelen nuestros pecados. Y Cristo misteriosamente sigue padeciendo con los sufrimientos de su iglesia. Eso sí. Pero no es que se vuelve a crucificar a Cristo. ¿De acuerdo? Bien, la hermana Beatriz pregunta sobre los ángeles. ¿Dónde se estudia? La pregunta es, el estudio de los ángeles en teología, dice, el estudio de los ángeles es un trabajo teológico y el desarrollo es el aporte de un teólogo. Bueno, 9. Hay un curso que es la angelología. La angelología, ¿no?, se estudia en el curso de creación. Dentro del curso de creación, ¿no?, que forma parte de la dogmática. Forma parte de la dogmática. ¿Y qué se estudia en la angelología? En la angelología se estudia
la visión ¿de quién? De los ángeles, desde la palabra de Dios, y forma parte de la dogmática, ¿ya? La arqueología es el ser, la visión de los ángeles, y hay que tener cuidado porque la nueva era mete mucho de los ángeles. Por eso es bueno saber la doctrina de la iglesia sobre los ángeles. Y hay una serie de ángeles creados por Dios que tienen sus misiones, pero no estemos inventando nombres, porque eso viene de la nueva era. Y tampoco es correcto eso de adopta tu ángel. Eso no es correcto. Tú tienes un ángel custodio, rézale a tu ángel custodio. Luego tienes los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Nuestra hermana Beatriz pregunta: ¿existe alguna relación entre el carácter teológico con el carácter o forma de ser de una persona? No, no existe ninguna relación, porque en la teología carácter no tiene nada que ver con el tema psicológico. Vamos a poner acá 10. El carácter. El carácter es sello indeleble en el alma. En el alma. ¿Qué sacramentos imprimen carácter? A ver, ¿saben? Bautismo. ¿Qué más? Confirmación. ¿Qué más? Orden sacerdotal. Nada más. Por eso se reciben una sola vez. Se reciben una sola vez. El bautismo te sella como cristiano en el alma. La confirmación te sella como soldado de Cristo en el alma. El orden sacerdotal a mí me ha sellado como ministro sagrado. El matrimonio no imprime carácter. Malogra el carácter, dicen los casados, pero no imprime carácter. ¿Por qué? Porque no hay un sello en el alma. Además, cuando una persona queda viuda, puede volver a casarse. Eso no significa que ahora le den una pastilla de seguro a sus esposos, ¿sabes? Cuando una persona queda viuda, puede volver a casarse. Un viudo puede volver a casarse por la iglesia, porque es hasta que la muerte los separe. En cambio, el sello que se recibe en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal, eso es por toda la eternidad. Yo soy sacerdote por toda la eternidad. Bien, paciencia, vamos acabando ya. Ánimo. Sé que la sopa se está enfriando, así que me van a disculpar, pero hay que acabar las preguntas, si no, no voy a poder dormir en paz. Siguiente pregunta de nuestra hermana Beatriz. La comunión de los santos está referida a los santos, almas del purgatorio y bautizados vivos. ¿Esto significa que el magisterio considera santos a todas las almas del purgatorio y a todos los bautizados? No, es una forma de hablar. 11. Santos. Santos. Estrictamente hablando, son los que están en el cielo. Los que están en el cielo. ¿No? Y ven a Dios, ven a Dios. Por ejemplo, si ustedes leen 1 Corintios 13:12, ahí se dice que en el cielo vamos a ver a Dios. O 1 Juan 2. Vamos a poner ese texto como el más importante. 1 Corintios 13:12, que es el más contundente. Y cuando vamos a la Biblia, también, vamos a poner acá, ¿no? En el Nuevo Testamento se habla de los cristianos como santos. Es una forma de hablar como santos. Por ejemplo, lean 1 Corintios 1,
San Pablo se dirige a los santos que están en Corinto o a los santos que están en Roma. Entonces el bautizado era llamado santo. Por eso quedó comunión de los santos, de todos los que han recibido el bautismo, ya sea los que están vivos, los santos purgatorios, los que ya ven a Dios. Estrictamente hablando, son los que están en el cielo, los que ven a Dios, estrictamente hablando. Pero en el Nuevo Testamento se habla de los cristianos como santos, los santos de Corinto, los santos de Roma. Entonces, por eso quedó la comunión de los santos en un sentido amplio de todos aquellos que han recibido el bautismo, ya sean los vivos, los que están en el purgatorio o los que ven a Dios. Sigamos. La hermana Beatriz pregunta si existe el deísmo actualmente. 12. El deísmo. ¿En qué consiste el deísmo? En afirmar que Dios existe, pero no se relaciona con el mundo. O sea, Dios está arriba, nosotros abajo, Dios no tiene nada que ver con nosotros. Existen, pero es como el relojero. Ha creado el reloj y lo ha dejado que funcione y ya se despreocupó del mundo. No es así. Hay deístas hoy en día, sí hay personas que dicen Dios está arriba, a Dios no le interesan los problemas que tenemos. Ciertamente que no es un grupo mayoritario, los deístas, pero sí encontramos deístas. El deísta dice que Dios existe, pero no se relaciona con el mundo. Es decir, Dios no se preocupa del mundo. Dios está ahí arriba, nosotros acá abajo. Hay un grupo muy minoritario de deístas, no es una corriente mayoritaria o que tenga mucho peso. Nuestra hermana pregunta, número 6, el plan salvífico de Dios culmina y se cumple con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Bien, vamos a poner 13. Vamos ya a ir terminando. Hoy vamos a tener una maratón teológica y espero que nadie sufra un derrame cerebral. ¿Ya? Bien, vamos con el 13, el plan salvífico. El plan salvífico empezó con la creación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer así, creación, ahí empezó con la creación. Ahí empezó el plan de Dios. El punto culmen, el centro, es Cristo. Su muerte y su resurrección. Es el centro. Pero la historia continúa y va a terminar con la parucía, que es el fin de la historia. Entonces, todo lo que viene antes de Cristo, todo esto, anuncia a Cristo de la creación. Y una vez que ha venido Cristo, muerto y resucitado, estamos hablando acá de la Pascua. Todo esto ilumina la historia presente, pero estamos esperando el momento culme cuando Cristo va a volver. El Cristo vivo vuelve y termina la historia. El centro es Cristo muerto y resucitado, pero estamos esperando el último acontecimiento de la historia, que es la parucía. El centro, lo más importante, ya se dio. Cristo ha muerto por nosotros, ha resucitado, está vivo, está presente, está actuando, pero se mostrará visiblemente la parucía. Y como he dicho, Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo vivo y glorioso no es indiferente a lo que nos pasa. Siguiente pregunta. ¿El exégeta tiene que ser del magisterio o puede ser cualquier persona con estudios especiales? Por ejemplo, un teólogo laico.
revelación, que es la exégesis bíblica. La exégesis bíblica. Siguiente pregunta. El fideísmo. ¿Existen fideístas? ¿Se acuerdan lo que es el fideísmo o ya se olvidaron? Ese vocabulario que hicimos es clave, ¿ah? Vamos a poner 15. Fideísmo. El fideísmo es reconoce solo la fe y rechaza la razón. Hay fideístas, por ejemplo, las sectas son fideístas. Solo la fe, solo la fe, solo la fe. La iglesia dice, un momentito, fe, sí, lo primero es la fe, pero está la razón también. Entonces, la iglesia católica rechaza el fideísmo. Porque enseña que la fe ilumina la razón. ¿Ya? Tú tienes una razón, déjate iluminar por la fe. No hay que negar la razón, Dios te ha hecho inteligente. Hay personas fideístas que no reconocen que la razón tiene capacidad para conocer la verdad. El otro extremo del fideísmo es el racionalismo. Aquellos que rechazan la fe, nada de lo sobrenatural lo aceptan. Es el otro extremo, el racionalismo. Todos los extremos son malos. Generalmente las sectas son fideístas. La pregunta número 9 de nuestra hermana Beatriz, que se va a llevar el premio por ser la que más preguntas tiene, y le vamos a regalar una bendición desde aquí potente, para que se desmaye y duerma en paz. La hermana Beatriz, arquitecta, pregunta sobre los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia. A ver, 16. Padres de la iglesia. Los padres de la iglesia ya está cerrada la lista, ya se cerró. Porque les he dado como una característica la antigüedad. Ya está cerrada la lista. En cambio, doctores de la iglesia pueden haber más. Doctores de la iglesia pueden haber más. ¿Ya? Por ejemplo, hay todo un movimiento que está promoviendo a San Luis María de Montfort para que sea doctor de la iglesia. Actualmente San Luis María de Montfort no es doctor de la iglesia, pero hay todo un movimiento que lo está proponiendo. Entonces, los padres de la iglesia ya está definida la lista porque son los teólogos de los primeros siglos. El último padre de la iglesia de Occidente es San Isidoro de Sevilla, quien murió el año 636, y el último padre de Oriente, San Juan Damasceno, quien murió el año 749. Ya se cerró la lista, es decir, se cerró el caño. En cambio, doctores de la iglesia pueden haber más, o doctoras también. Así que ánimo a todas las mujeres que han seguido este curso de teología. Siguiente pregunta es con relación al magisterio. Vamos a abordar. Es la penúltima pregunta ya, así que ya estamos terminando. Este cursito de teología básico, curso básico. La otra semana vamos a estudiar la Trinidad. Así que la otra semana ustedes tienen que seguir las clases poniéndose una mochila con piedras para que no se eleven, ¿ya? Bien, la pregunta de nuestra hermana Beatriz, que sería, ya no sé qué número es, 14.
es la siguiente, sobre el documento de Aparecida. Para los que no saben, el documento de Aparecida recoge todo lo que dijo el episcopado latinoamericano, la quinta conferencia general del CELAM, es decir, todos los obispos de América Latina, Estados Unidos y el Caribe, que se reúnen, el CELAM, y la pregunta es si pertenece al magisterio ordinario. ¿Es enseñanza dogmática? Pregunta. No, no es enseñanza dogmática. Es un eco del magisterio ordinario. Pero no es estrictamente hablando magisterio, porque es un grupo de obispos que se han reunido, el CELAM, y tampoco es exhortación apostólica, es un eco del magisterio ordinario, y es bueno recordar lo que les he dicho sobre el magisterio, ¿no? El magisterio puede ser extraordinario o puede ser ordinario, extraordinario o solemne, ordinario o no solemne. Y dentro del extraordinario puede ser una definición ex cátedra de un papa o una definición de un concilio. Y en el ordinario o no solemne podemos tener una definición no dogmática de un concilio, las enseñanzas de todos los obispos del mundo, o la enseñanza habitual del Papa, la enseñanza habitual del Papa. Entonces, el documento de Aparecida, que es un documento del CELAM, es un eco del magisterio ordinario, un eco de este magisterio, porque es un grupo de obispos, no son todos los obispos del mundo, es un grupo de obispos y se hace eco del magisterio ordinario y no es una definición dogmática. Bien, la última pregunta es, ¿por qué el magisterio de la Iglesia no escucha y hace algo respecto al llamado de la Virgen María, que lo viene haciendo desde Fátima? Algo quiso hacer San Juan Pablo II, y creo que gracias a que hay muchos católicos que rezamos el rosario todos los días, no se ha desbordado la copa que menciona la Virgen en Garabandal y en Medjugorje, mencionando además en sus mensajes que hay muchísimas almas que se están perdiendo. A ver, termino 15 con el tema de apariciones, ¿no? Entonces, hay que distinguir lo que es la revelación, con mayúsculas, la revelación, que es la palabra de Dios, ¿no? Y que esto es esencial en nuestra fe. La revelación, la palabra
están en estudio, están en investigación, pero no se puede considerar revelación privada hasta que la iglesia no lo diga. Y además, no añaden nada a la fe. No añaden nada a la fe. No la mejoran. Son recuerdos para vivir mejor la fe. Nos recuerda que debemos vivir mejor la fe en una situación, en la situación actual. O si quieres, son impulsos. Pero lo definitivo está acá ya, en la revelación con mayúsculas. Todo está ya dado, todo está dado. La revelación con mayúsculas es la palabra de Dios. Fátima es una revelación privada aprobada por la iglesia. ¿Qué dice la Virgen de Fátima? Oración y sacrificio. Eso está en la palabra de Dios. Jesús dice, oren. Jesús dice, el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz no puede ser discípulo mío. Jesús habla de sacrificio. La Virgen nos recuerda en Fátima la oración y el sacrificio que ya está revelado en la palabra de Dios. Y la Virgen nos recuerda que existe el infierno. Nos recuerda algo que está en la palabra de Dios. Entonces las revelaciones privadas no añaden nada a la fe, no la mejoran, pero nos recuerdan que tenemos que vivir la palabra de Dios. Y las revelaciones privadas deben estar aprobadas por la iglesia. Así que no estemos siguiendo revelaciones que no están aprobadas por la iglesia. Es importante esto, la revelación con mayúsculas es la palabra de Dios. La palabra de Dios la encontramos en la escritura leída en la iglesia. El centro de la palabra de Dios es Cristo. Las revelaciones privadas deben ser aprobadas por la iglesia, no añaden nada a la fe, no la mejoran, son impulsos, recuerdos para vivir mejor la fe en la situación actual. Bien, pues hermanos, se van a ir al cielo sin pasar por el purgatorio, por la paciencia que me han tenido. Muchas gracias de verdad. Les admiro porque han aguantado a este siervo inútil, este pecador, burro de Cristo, casi más de hora y media. De verdad que si se mueren ahorita se van al cielo de frente sin pasar por el purgatorio. Muchas gracias por su paciencia. Brevemente les explico cómo vamos a cerrar el curso. El día martes vamos a colocar en el Facebook un link donde ustedes van a poder entrar al examen virtual. Y ahí van a responder. Si ustedes entran y ponen su nombre, ya están fritos, ya no hay marcha atrás, tienen que responder. Por si acaso no se van a publicar las notas, pero los que tengan 18, 19 y 20 se les entregará un certificado. Para algo les servirá. Para algo les servirá, que sea para que tengan mi firma de recuerdo. Entonces, repito, el día martes vamos a colgar en el Facebook el examen virtual con las clases. Ustedes pueden responder ese examen muy fácil. Voy a poner el examen muy fácil, así que no se pongan nerviosos. Además, lo importante es aprobar el examen del juicio particular inmediatamente después de que nos juramos. Ese es el examen más importante que hay que aprobar. Entonces, gracias por su paciencia y la otra semana vamos a empezar ya con un curso especializado que es el curso de Trinidad. Vamos a rezarle a la Virgen que ella nos ayude a vivir siempre con Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga, quédense en paz, buena cena, siento que se haya enfriado la sopa y descansen en Cristo Jesús. ¡Ánimo!